Voy a invitarlos a que nuevamente podamos buscar en la palabra del Señor. En esta oportunidad daremos lectura a dos versículos del libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y les voy a pedir que, puestos de pie, escuchen la lectura de los versículos 36 al 38. Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, agradecidos de que tú nos des este privilegio, Señor, de estar en medio de tu pueblo, para honrar, para glorificar tu nombre, para ser edificados, Señor, con tu palabra. Ruégote, Señor, que seas tú dirigiendo el mensaje de ella en esta tarde. Nosotros nada somos, solo instrumentos en tus manos, Señor, y por lo cual, Señor, nos encomendamos en tus manos, para que seas tú, Señor, utilizándonos en beneficio, Señor, de tu pueblo. Trae alimento espiritual, Señor, a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que esta tarde nos des la bendición de poder estar concentrados en tu palabra, para poder, Señor, recibir de ella y poder ser fortalecidos también con ella. Padre Celestial, confiando en que tú ya estás en medio nuestro, y que tú bendices, Señor, cada reunión y congregación de tu pueblo, es que te pedimos y te agradecemos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, conmemora la Reforma Protestante del siglo XVI. Y recordamos aquel momento cuando Martín Lutero, siendo un sacerdote católico, desafiando la institución a la cual pertenecía, decide defender la fe contra la inmoralidad y el falso razonamiento religioso. Y en forma de protesta y denuncia, clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis que comenzaban con la siguiente frase: por amor y celo por aclarar la verdad. Así comenzó Martín Lutero estas 95 tesis. Por amor a la palabra del Señor, por celo de mantener pura esa palabra y de mantener inalterable la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Han transcurrido 504 años desde ese acontecimiento, un día 31 de octubre del año 1517. Sin duda, la Reforma Protestante ha dejado más que una huella en la historia de la humanidad. 431 años después de este suceso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Importante, ¿verdad? Vemos la influencia inevitable, aunque muchos lo nieguen, de la Reforma Protestante del año 1517.
En nuestro país, 360 años. Perdón. Esto también trajo consecuencias a nuestro país. 360 años después. La constitución política de nuestro país, la del año 1833, establecía lo siguiente. Decía, la religión del Estado de Chile es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Entre los años 1875 y el año 1886 ocurrió lo que muchos historiadores llaman el período de las reformas teológicas, y se dice que el país parecía al borde de una revolución por la tremenda oposición de la Iglesia Católica a que estas nuevas leyes, ¿verdad?, se implantaran en nuestro país. Como resultado de esto, la Iglesia Católica deja de tener el control de los cementerios. Se priva a los sacerdotes del privilegio que tenían de ser juzgados por delitos civiles en cortes exclusivamente eclesiales. Se aprueba la ley de matrimonio civil. La Iglesia Católica pierde la autoridad de establecer legalmente la familia. Como fruto de esto, y después de muchos sinsabores, se funda la primera iglesia evangélica chilena, la Iglesia Presbiteriana Santísima Trinidad, el día 7 de junio del año 1868. Y por eso esta iglesia lleva ese nombre, para recordar este hecho histórico en nuestro país. Hermanos, en nuestro país no siempre fue fácil declararse cristiano. Quiero compartir con ustedes algo que lo he compartido muchas veces con los hermanos aquí en nuestra iglesia, pero quiero compartir hoy día una carta de Juan Bautista Canut de Bon, escrita al reverendo Lafetra en Santiago. La Serena, 24 de abril del año 1890. Amado hermano en Jesucristo. No olvidemos, escribe Juan Bautista Canut de Bon. Gloria a Dios, viva el Evangelio. Así comienza su carta Juan Bautista. Hoy se han visto en Coquimbo frutos de la predicación del fraile Comá del Corazón de María. Un salteo en casa de un hermano nuestro en Coquimbo, acusado de asistir a las reuniones nuestras. Al grito de «mueran los herejes protestantes», se introdujeron por la puerta, capitaneados por alférez de la policía de Coquimbo. 3 o 4, pidiendo de comer, y luego tomaron a golpe a la dueña de la casa, gritando «mueran los chilenos protestantes». Luego golpean a una niñita de 8 años de edad y la niña confiesa que es cristiana y recibe en contestación feroces golpes. La hija mayor arranca por el patio a pedir auxilio, nadie lo presta, y sale a la calle a llamar a un hermano nuestro, José Pizarro, el que yendo a prestar auxilio con palabras cristianas, se lanzan contra él diciendo que también es de los del renegado Canuto. Lo toman entre los 4 y el oficial de policía llamado Rivera, junto a un caballero Garriga, todos gritan «mueran los canutos herejes», mientras lo lanzan al suelo con golpes y escupos y después toman como suya la casa y como dueños al registro para buscar libros cristianos, tratados, Biblias, etc., sin tocar nada de los intereses. La sirvienta sale en defensa y es maltratada, lo mismo que los otros, pobre mujer. Luego empiezan a hacer el auto de fe con gran alboroto. «Mueran los herejes, canutos». Usted puede pensar cómo estaría esa familia. Estaban amenazados de balazo. Después quisieron lo que quisieron en contra de esta familia cristiana, y nuestro hermano Pizarro se fueron muy contentos de su hazaña, prometiendo que así sucedería a todos los que confesaran asistir a la iglesia de los protestantes. A pesar de todo esto, mis hermanos, impresiona leer las memorias del pastor Juan Bautista Canut de Bon
en su corta experiencia, pero intensa, en la ciudad de Coquimbo y Serena. Esto es parte de una historia muy poco conocida, pero es el comienzo del Evangelio en nuestro país, donde no siempre fue fácil declararse cristiano. Vivimos hoy día nosotros en tiempos de bonanza con respecto a nuestra fe. Podemos manifestar nuestra fe, podemos declarar que somos cristianos, no estamos siendo amenazados, tenemos plena libertad, gracias a Dios. Pero eso a veces tiende a jugarnos en contra. La bonanza y la tranquilidad a veces hace que el pueblo de Dios vaya perdiendo el fervor por su Señor. Muchos son los nombres que se han añadido a estos héroes de la fe que acabamos de leer en el capítulo 11. Es un capítulo realmente hermoso, hermano. Cada vez que lo leemos no debemos dejar de emocionarnos, de recordar a cada uno de esos nuestros hermanos que quedaron registrados para la posteridad, ¿verdad? Allí en ese capítulo. Pero hay muchos otros a través de los siglos y de la historia que se han añadido a estos héroes de la fe y que no hay memoria de ellos. Pero sí, hay memoria de ellos en los cielos. Dios, ¿verdad?, tiene muy presente la labor, el trabajo y el sacrificio de todos sus hijos. El Salmo 11:3 dice algo que debe siempre llamarnos la atención. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué sería de nosotros si no existiera la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Qué vida llevaría usted? ¿Qué vida llevaría yo? Una vida sin esperanza, por lo demás, una vida de perdición, una vida sin esperanza de vida eterna, sin Dios. Por lo tanto, la respuesta, ¿verdad? ¿Qué ha de hacer el justo si fueran destruidos los fundamentos? Gracias al Señor que el fundamento de nuestra fe no es humano. El fundamento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo, invencible, ¿verdad? Inmutable, que permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Pero a pesar de todo esto, parece que fuera inevitable que el cristianismo vaya perdiendo su influencia en el mundo, y no solamente en este mundo, sino también dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Por causa que a través de los siglos la iglesia ha ido abrazando, en cierto modo, todas estas ideologías que han ido surgiendo. El relativismo, que nos enseña, ¿verdad?, contrario a la palabra de Dios, que no todo es malo en sí, ¿verdad? Y que no todo es bueno, y que todo depende, ¿no es cierto?, del ojo con que se le mire. Por lo tanto, no hay pecado, no hay bueno ni malo. El humanismo, que ha entronado al hombre y que ha sacado a Dios de su mente y de sus planes. El humanismo que hoy día se está manifestando, ¿no es cierto?, con todo su poder en esta sociedad moderna. El modernismo también. Hace ya varias décadas que muchas iglesias cristianas han reemplazado la palabra de Dios y al Espíritu Santo mismo por métodos humanos y psicológicos. El mismo ecumenismo que pretende aunar o unificar todas las religiones, la falsa unidad por sobre la verdad. No importa lo que tú creas, no importa lo que yo crea, lo importante es que estemos unidos, creemos en un Dios verdadero. Eso dice el ecumenismo, la falsa unidad por sobre la verdad de la palabra del Señor. Nosotros no nos debemos a estas ideologías, ninguna de este mundo. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta. Y nuestro Señor Jesucristo es a quien debemos mirar y a quien debemos seguir. Primero quiero referirme a la amistad con el mundo. El consejo de la palabra del Señor, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, nos habla acerca de esto.
específicamente con aquellos que han hecho amistad con este mundo, aquellos que han dejado de amar al Señor con fervor en su corazón y han abrazado, ¿verdad?, con todas sus fuerzas a este mundo. El Señor les dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza bendita que el Señor nos ha entregado a nosotros, que tendremos una vida que permanecerá para siempre, pero que no amemos a este mundo. Si amamos a este mundo y dejamos de servir y amar a Dios de todo nuestro corazón, entonces encontraremos muchos sinsabores en la vida. También encontraremos sinsabores en la vida cristiana, ¿verdad? Pero bendito es el Señor, que Él enjugará toda lágrima de los ojos nuestros, no solo en esta tierra, sino en la eternidad, ¿verdad? Esa es nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es otra cosa que ha impulsado a la iglesia a convertirse en una iglesia tibia en los tiempos modernos? La poca consagración de cada uno de nosotros, la poca consagración de los creyentes. La palabra del Señor nos llama a apartarnos de este mundo, a dedicarnos al Señor y a santificar nuestras vidas. Isaías 52:11 nos dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos, los que lleváis los vasos de Jehová, ¿verdad? Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3, Dios nos motiva, nos enseña y nos manda también diciendo: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es la consagración de cada uno de nosotros. Pero contrario a esto, hoy día vivimos en una iglesia poco consagrada, donde hay poca consagración de los creyentes, bajo compromiso con las cosas de Dios. Otra cosa importante también que ha aportado la tibieza de la iglesia en los tiempos modernos es la no evangelización, el no hablar de Cristo, el no ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, diciendo: requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego añade: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es tan importante ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Porque es un mandato del Señor. Porque Dios nos manda a que vayamos y llevemos el Evangelio a todos a quienes nos rodean. Es un mandato del Señor. No es algo voluntario. Si usted es un creyente, si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, entonces usted tiene este mandato. Yo tengo este mandato. Todos y cada uno de nosotros. Id y predicad el Evangelio. ¿Por qué? Porque como Pablo dice también en Romanos capítulo 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a invocar el mundo a Dios si no han creído en Él? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el Señor si nunca han oído del Evangelio, verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír entonces si nosotros no estamos cumpliendo con la gran comisión que nos ha dejado el Señor? Importante es la evangelización dentro del pueblo de Dios. Pero por el contrario, la no evangelización se ha vuelto cada día más mayor. Cada vez más cristianos no evangelizan. Cada vez más creyentes no hablan de Cristo, no anuncian el Evangelio. Otra cosa también que ha contribuido a la tibieza de la iglesia moderna es
la no edificación de los creyentes. Primera a los Corintios 14, 26, nos dice palabras que siempre debemos tenerlas presentes cada vez que nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Cuando nos juntamos, ¿hablamos de las cosas del Señor? ¿Nos edificamos entre nosotros? ¿O solo hablamos cosas triviales? Son importantes las cosas de este mundo. Y podemos conversarlas, ¿verdad? No es un pecado conversar las cosas propias de este mundo. Pero la palabra de Dios nos recuerda que cuando nos reunimos como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, debe haber en nuestros labios palabras de exhortación, palabras de sabiduría, ¿verdad? Para que podamos edificarnos unos a otros. Otra cosa que ha minado también la expansión del Evangelio y el crecimiento espiritual de muchos en las iglesias es la no defensa de la fe. Un claro mandato, por lo demás, también de nuestro Señor, que en Judas 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribir amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hemos hablado en extenso acerca de esta gran solicitud que tenía Judas de escribir, ¿verdad?, en defensa de la fe, la preocupación, este celo que había en el corazón de Judas, el celo que hubo en nuestro Señor Jesucristo cuando purificó el templo, ¿verdad? Es el celo que debe manifestar el pueblo de Dios, ustedes, yo mismo, siempre levantarnos en defensa de la fe. Hay muchos que dicen que la palabra de Dios se defiende sola. La palabra de Dios es eterna, es verdad, pero Dios nos ha puesto a nosotros también para que vayamos y podamos defender esa fe que Dios ha entregado y nos ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Otra cosa también que ha influido grandemente en la tibieza de la iglesia moderna es la participación de inconversos en la iglesia de Cristo, contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y no debemos olvidar, como dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, hermanos. Somos nosotros los que tenemos el deber y el privilegio de servir al Señor, los convertidos, aquellos que han sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y eso es una realidad. No estamos capacitados para hacer la obra del Señor porque somos pecadores, porque hemos nacido en esa condición caída delante de Dios, pero es Dios quien nos ha elegido, es Cristo quien nos ha comprado y es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos ha sellado y nos ha hecho aptos para estar en la presencia de Dios y poder servirles por los méritos propios de Cristo, no por los nuestros. Por lo tanto, es nuestro privilegio y es nuestra obligación servir al Señor. Este servicio Dios no se lo ha dado a los incrédulos, se lo ha dado a su pueblo, gente santa, real sacerdocio, como dice también la palabra del Señor. La carnalidad propia también de cada uno de nosotros también ha minado, ¿verdad?, la iglesia, y ha minado también la vida cristiana y la vida fraternal dentro de muchas iglesias. Esa carnalidad que aflora cuando no estamos tomados de la mano del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, de las cosas materiales, simplemente de este mundo, nada más. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Así que los que están en la carne no pueden, definitivamente, dice el apóstol, no pueden agradar a Dios. Y hay algo que debe llamarnos profundamente la atención, mis hermanos, y que tiene que ver también con esta
frialdad espiritual que asombra y que reina en muchos de nuestros hermanos en todas partes, no solo en nuestra iglesia, sino que en todas partes, esa frialdad y esa indiferencia por las cosas del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. A todos los indiferentes, a todos los que llevan una vida fría en Cristo, una vida cristiana tibia, de poco servicio o nada de servicio al Señor, el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa luz de nuestro Señor Jesucristo entonces inundará nuestro corazón. Y esa indiferencia que hay en muchos de nuestros hermanos a veces, no es nada nuevo, mis hermanos. El Señor Jesucristo ya la venía anunciando cuando estuvo en la tierra durante su ministerio. Podemos verlo reflejado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 31 y 32, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Indiferentes ante la necesidad. ¿Cuánta necesidad de obreros hay en la mies? Ustedes lo saben. La palabra del Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay tanta necesidad, pero parece que esta indiferencia enceguece la vista de muchos de nuestros hermanos para que no vean esto. Es triste ver hoy día los templos vacíos, mis hermanos. Es muy triste verlo. Es muy triste ver y comparar la vida de los creyentes que nos antecedieron y cuánto sufrieron por manifestar su fe. Muchos de sus abuelos, ¿verdad? Muchos abuelos de los que estamos aquí y que profesaron el cristianismo, ¿cuántos problemas nos enfrentaron en esta tierra, en esta patria, donde hoy día libremente podemos salir de nuestro hogar y venir al templo y escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos de nuestros hermanos, ¿verdad?, a lo largo de nuestro país han sufrido y sufrieron en el pasado por ser cristianos? Hemos visto el relato, ¿cierto?, de esta carta que debe llamarnos profundamente la atención y emocionarnos, ¿verdad?, hasta las lágrimas tal vez. Así me pasa cuando lo leo. Me imagino, ¿verdad?, ese momento en esta misma ciudad donde nosotros estamos sentados acá. No es otra ciudad, no es otro país, no es Alemania, no es el año 1517. Es nuestro país, hace no muchas décadas atrás, cuando ocurrió este asunto, ¿verdad? Los hermanos se reunían en un lugar no tan cómodo, ni tan grande, ni tan tibio como este. Y afuera eran esperados por turbas para ser golpeados, ofendidos, etc. Nosotros tenemos la bendición del Señor hoy día y descansamos en todo ese sufrimiento y en la sangre derramada por todos los mártires que han vivido a través de los siglos. Nosotros descansamos sobre ellos. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado de esta tarde, este 31 de octubre del año 2021, debe ser un momento en el cual nosotros debemos reflexionar acerca de nuestra vida con el Señor. ¿Cómo seríamos nosotros si enfrentásemos dificultades y problemas de verdadero riesgo con nuestra vida? ¿Cómo enfrentaríamos aquello? ¿Cuántos de nosotros no acudiríamos a la iglesia y nos quedaríamos escondidos en nuestras casas sin que nadie supiera que somos cristianos o creyentes?
¿Cuántos hijos de Dios hoy día mismo, siglo XXI, año 2021, ¿verdad?, en otros países, no pueden manifestar que son cristianos y que para hablar de Cristo, algo tan sencillo, entregar un tratado del Evangelio, tienen que investigar mucho a la persona primero, antes de entregar un tratado, porque puede ser alguien que los acuse ante el gobierno y el Estado y sean puestos en la cárcel, o tal vez torturados y muertos. Y eso no es del pasado, eso es hoy día, mis hermanos, está ocurriendo hoy día. El llamado a la Iglesia de Cristo en Chile y en todas partes donde estemos manifestando nuestra fe con plena libertad, es que, como dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa luz del Señor, ¿verdad?, vendrá sobre nuestra vida. El consejo de nuestro Dios, porque tanto nos ama el Señor, mis hermanos, aunque seamos negligentes, aunque seamos flojos, aunque seamos tibios, y aunque tengamos todas estas características que hemos ido analizando, el Señor nos ama tanto y nos tiene tanta paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, amor de Dios. Mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos. Si tengo amor fraternal, si amo a mis hermanos, es porque tengo el amor de Dios en mi corazón. Y finaliza esta idea que expresa el apóstol Pedro diciendo: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, no es la voluntad de Dios que estemos indiferentes. Dios no quiere que nosotros seamos estériles con respecto a su palabra. Dios quiere que seamos hombres o mujeres, ¿verdad?, fervorosos, que manifestemos de todo nuestro corazón ese fervor de la fe que el Señor ha puesto una vez en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, mis hermanos, reconocer que el día de las iglesias evangélicas que recordamos hoy día en nuestro país no es nuestra celebración, es la conmemoración de aquellos que lo dieron todo por la fe y de aquellos que lo dieron todo por Cristo. Es la conmemoración a ellos, y que sin duda un día les conoceremos cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Así que, mis hermanos, yo les invito en esta tarde a reflexionar acerca de esto. No solo recordar, ¿verdad?, como una fecha más, el 31 de octubre de 1517, que este hombre llamado Martín Lutero clavó unas tesis, ¿verdad?, sino que ir más allá y que esto nos invite a analizar nuestras vidas ante el Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer cuántos y cuántas mujeres también estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de tu nombre, Señor. Gracias porque tú los usaste, fueron instrumentos en tus manos, no fueron ellos, sino que fueron tus instrumentos que tú, Señor, has provisto a lo largo de toda la historia de la humanidad, para que hoy día, tu pueblo, podamos estar absolutamente tranquilos, Señor, sentados en este lugar incluso, escuchando tu palabra, manifestando nuestra fe y el culto público. Gracias, porque eso no es fruto de la fidelidad nuestra, sino que es el fruto, Señor, de todos esos tus hijos que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de tu nombre y que tú los utilizaste, Señor, para esto. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que también cada uno de nosotros podamos renovar nuestros votos ante ti y que podamos
servirte, Señor, con fervor en nuestro corazón. Si hemos perdido ese fervor, si hemos dejado nuestro primer amor, si se han ido de nosotros las ganas y los deseos de servirte, te ruego que tú renueves las fuerzas de tu pueblo y que levantes a tu pueblo, Señor, tal vez de las cenizas, que tú levantes, Señor, a cada uno de nosotros y que tú levantes a tu pueblo después de esta pandemia, Señor, que nos ha tenido en nuestros hogares, que tú levantes a tu pueblo victorioso, Señor. Padre Celestial, te agradecemos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.